Bienvenidos a La vida mientras tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Y hoy, La vida mientras tanto llega con una historia muy especial. Muy buenos días, Rosa Pardina. Hola, buenos días, Alba. Pues sí, es muy especial porque es fruto de un duelo y es al mismo tiempo el homenaje a una madre. Se titula Una extraordinaria historia corriente. Durante una tregua de las tormentas primaverales me atreví a dar un paseo. No pensé encontrar a nadie en el banco azul y fue una grata sorpresa encontrármela allí sentada, mirando la nada. Me senté junto a ella y al verme no pudo reprimir un sollozo. Lloraba por su madre, recién fallecida. No hay consuelo en la muerte de la madre. Los días son más largos, las noches se vuelven insomnes, la tristeza invade tu cuerpo en forma de cansancio, de desidia. No hay nada que hacer. Dicen que dejar pasar el tiempo, pero el tiempo es ella. El tiempo te trae sus palabras, sus abrazos, sus miradas. No hay nada que hacer, nada que decir. Por eso me quedé junto a ella, en silencio, velando sus lágrimas. Y entonces me preguntó por qué solo me interesaban las historias truculentas de traiciones y venganzas, y nunca contaba historias de vidas normales. En las vidas que pueden parecer anodinas, me dijo, también pueden encontrarse genialidades, detalles que pueden parecer insignificantes y sin embargo son grandes gestos. Tenía razón. ¿Por qué no contar la vida de una mujer normal? ¿Por qué no contar la vida de su madre? Nació en 1933 y apenas cumplidos los 3 años estalló la Guerra Civil Española. Su padre era un hombre de recursos, y no me refiero a los económicos, sino a los de verdad, a los de supervivencia, y alquiló una casita en un pueblo perdido en mitad de la nada para refugiar allí a su familia, la esposa, la hija de 7 años y la pequeña de 3, que era ella. Lo declararon no apto para ser llamado a filas y se quedaron allí los 4, comiendo de lo que cultivaban y matando algún pollo o algún conejo de vez en cuando. Lo peor que ella recordaba de la guerra eran las trenzas largas y demasiado apretadas que le producían dolor de cabeza. Cuando acabó el conflicto volvieron a la ciudad, a su casa, pero entonces todo había cambiado y para ella, que solo tenía 6 años, fue un shock comprobar que la gente hablaba otro idioma que ella no comprendía. No solo eso, estaba terminantemente prohibido hablar en público otra lengua que no fuera el castellano, ni siquiera en el colegio. Así que cuando la matricularon en una escuela de monjas, ella hizo lo mismo que hacía por la calle, no abrir la boca. La corta edad y la inmersión en el nuevo idioma obraron milagros y a los pocos meses ya consiguió hablar y estudiar en aquella nueva lengua. Fue una niña feliz, sencilla, optimista, cualidades que supo mantener a lo largo de los años y así se refleja en algunos recuerdos de su infancia y juventud. Su vestido de la primera comunión y la fiesta arruinada por culpa de un dolor de muelas, la boda por todo lo alto de unos tíos suyos cuando tenía 10 años, la vistieron de largo porque llevó la cola de la novia, vivió por primera vez el lujo de una fiesta y bailó sin parar. Su paso al instituto, sus ganas de aprender, su curiosidad por saberlo todo. A los 15 años se graduó y osó pedirle a su padre que la inscribiera en una escuela de ballet. ¿Su hija bailarina? Ni pensarlo. ¿Y una escuela de piano?, preguntó ella.
Eso le pareció más aceptable, pero cuando a las pocas semanas le pidió al padre que le comprara o alquilara un piano para practicar, el hombre se horrorizó. Escuchar el piano a todas horas, ni pensarlo. Y a los pocos días llegó a casa con una máquina de escribir, asegurándole que le sería mucho más útil. En vista de las aficiones poco convencionales de su hija pequeña y del éxito que tenía la mayor con los hombres, decidió montar una perfumería para tener entretenidas a las niñas. Lo que no calculó es que la tienda estaba en un barrio repleto de cabarets y las niñas entablaron amistad con mujeres de la vida, travestis, coristas, que a menudo eran detenidos por la policía que velaba por la moralidad. Ella se encariñó enseguida con los supuestos delincuentes y de vez en cuando recordaba anécdotas de aquellas pobres mujeres que a veces llegaban rapadas a comprar un pañuelo para cubrirse la cabeza. A los 15 años conoció a un muchacho rubio y apuesto que enseguida la cortejó. Es como si se hubieran visto y en aquella mirada hubieran comprendido que iban a pasar el resto de su vida juntos. Y así fue. Siempre dijo que había tenido la inmensa suerte de encontrar a su media naranja y se sentía una privilegiada por ello. Se regocijó leyendo el mito de las mitades de Platón, aquel que dice que había unos seres primigenios que eran andróginos y redondos, tenían 4 brazos, 4 piernas, 2 rostros y una sola cabeza, pero también una insolencia y orgullo desmedido que los llevó a desafiar a los dioses. Para castigarlos y debilitarlos, Zeus decidió partirlos por la mitad, dejándolos incompletos, y desde entonces cada mitad vaga por el mundo en una búsqueda incansable de su otra mitad. ¿Qué posibilidades había de que yo encontrara mi otra mitad?, decía ella. Es que la vida siempre me ha tratado bien. Tuvo 2 hijas, y aunque siempre estuvo entregada a su familia, no dudó en anteponer a sus hijas primero y a sus nietos después, dejándolo todo para cuidarlos cuando fue necesario. Nunca fue solo una ama de casa como corresponde a tantas mujeres de clase media de su generación. Siempre se las arregló para hacer algún trabajo remunerado, y cuando tuvo un poco más de tiempo libre, abrió con una amiga una tienda de productos naturales, en unos años en los que todavía había muy pocas. Siempre estuvo abierta a los cambios y no soportaba a aquellas personas que decían que en sus tiempos tal o cual cosa no sucedía o que su época había sido mucho mejor que la de ahora. A ella eso le parecía una necedad, porque estaba siempre a favor del progreso, que acarreaba cosas negativas, pero aportaba muchísimas más cosas buenas. No era creyente, pero tampoco del todo atea, era pragmática. Decía que había visto tantos cambios a lo largo de su vida que estaba dispuesta a creer en casi todo. Si hubiera que definirla, en pocas palabras, diríamos que era una mujer muy tolerante, muy elegante, sabiendo siempre cuál era su lugar y lo que quería, y sobre todo, con un enorme sentido del humor. Ella se reía de todo y con todos, pero especialmente de sí misma. Regresando de un crucero que hizo con su esposo, pasó a su familia un vídeo que había filmado ella, mientras escuchaba su voz dando explicaciones de aquello que se veía. En un momento de la filmación se ve la ciudad de Venecia desde lo alto y su voz que va diciendo en un susurro: «Estamos en el Campanile y desde aquí se ve la laguna y la plaza de San Marcos y el café Florian». De pronto se escucha una voz que le pregunta en francés: «Excusez-moi, madame, savez-vous où se trouve le café Florian?» Y entonces se ve un dedo índice que sale de detrás de la cámara y la voz de ella que dice: «Oui, oui, oui, allez, Florian». Y el dedo señala hacia abajo. Un segundo de silencio y la voz que dice perpleja: «Merci, madame». La familia estalló en una carcajada y ella fue la primera en reírse y entre carcajadas decir que no se acordaba. Y su excusa para imitar el francés es que estaba tan emocionada de estar allí que no se dio ni cuenta. Ninguna sensación de ridículo, ninguna vergüenza. Ella se sorprendió tanto como su familia y se rió todavía más. Cuando quedó viuda, se fue a vivir con sus hijas y durante más de 10 años se apuntó a las clases de la Universidad para Gente Mayor, a ciclos de conferencias sobre todo tipo de temas. Iba a menudo al teatro con amigas o con el grupo del centro de mayores donde también hacía gimnasia. Hasta que cumplió los 90 años y eso ya empezó a pesarle un poco.
Sin embargo, cuando sus hijas se fueron a vivir lejos de la ciudad, que ella tanto amaba, decidió ir a una residencia céntrica desde la que pudiera dar paseos urbanos, que eran los que a ella le gustaban, y dada su avanzada edad, con un hospital a la vuelta de la esquina. Al cabo de un tiempo empezó a encontrarse mal. Se cansaba al caminar, perdió el apetito y su sentido práctico la empujó a hacer el testamento vital y a comunicar a sus hijas que no quería más operaciones ni apaños que la hicieran sufrir para alargar su vida, que estaba preparada para morir. Un día se encontró mucho peor y la ingresaron en el hospital. Era el día en que cumplía 92 años y todos la felicitaban. Y ella decía, gracias, gracias, pero no me hagan nada, no me operen ni me remuevan más. Al final le hicieron una intervención no invasiva para que viviera un poco más, pero no funcionó. Y a los 2 días ella misma se dio cuenta de que no le quedaban unos meses, sino unas horas de vida. Y con su sentido práctico empezó a organizarlo todo. Pidió que viniera uno de sus nietos que vivía en el extranjero para despedirse de él. Les dijo a todos que había tenido una vida muy buena y que se había sentido muy querida. Y cuando ya los calmantes empezaron a hacer efecto y se liberó del dolor, afloró de nuevo su sentido del humor. Como ejemplo, estas son algunas de las píldoras de sus ocurrencias. El domingo preguntó qué día era. Se lo dijeron. «Uy», dijo ella, «aún me enterraréis en martes 13. No, que eso da mala suerte. Hace todo lo posible para que sea el día siguiente». Y así lo hicieron. «¿Trajiste el chándal en la maleta?», le preguntó a su hija. Ella le dijo que sí, tal y como le había pedido. «Pues ¿sabéis qué? No vayáis a buscar ningún vestido. Enterradme con el chándal». Las hijas la miraron estupefactas porque ella siempre había pedido un vestido muy elegante que guardaba en su armario. «No me miréis así. ¿Os imagináis lo que van a reírse los de la funeraria cuando les entreguen la vestimenta? Me llamarán la abuela del chándal. Ah, y el ataúd bien cerrado, que no quiero que nadie vaya a mirar cómo he quedado. Pues cómo voy a quedar, hecha un asco, vieja y agotada, y muerta». Para aliviar sus últimas horas, sus hijas le pusieron música. Su música, la de su juventud, la de su amor, la de sus recuerdos. Y ella esbozó una sonrisa y cantó, muy flojito, ya sin fuerzas, y levantando un poco los brazos, movió sus manos largas y sus dedos flexibles y dijo, «Yo siempre había querido ser bailarina». A las pocas horas se durmió para siempre. Y tras contar esta historia corriente, me di cuenta de que era extraordinaria, de que todas las vidas son extraordinarias porque son únicas y cada persona hace lo que puede con la suya. Volví al banco azul para leérsela a su hija y ella lloró todavía más y yo la abracé porque ella era mi hermana y la protagonista de esta extraordinaria historia corriente era mi madre. Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia. C'est bien, mi fille, et son message de ça.